Nos han enviado un archivo de Excel en el que nosotros tenemos que trabajar ahora. No sabemos cómo fue creado el archivo, incluso vemos algunos errores. Por lo que debemos ir revisando fórmula a fórmula para entender cuál es el flujo de la información. Proceso que suele ser complejo y puede consumir mucho tiempo dependiendo de las características del archivo. Es precisamente aquí donde nos podemos apoyar de una herramienta que nos proporciona Excel, la auditoría de fórmulas. Mi nombre es Miguel Espinosa y en los próximos minutos analizaremos diferentes opciones para auditar y controlar fórmulas en Excel. En la ficha Fórmulas de la cinta de opciones de Excel encontraremos un grupo denominado Auditoría de fórmulas, integrado por las siguientes opciones: rastrear precedentes, rastrear dependientes, quitar flechas, mostrar fórmulas, comprobación de errores y evaluar fórmulas. Las dos primeras, rastrear precedentes y rastrear dependientes, es muy parecido a lo que hacemos cuando le damos doble clic a una celda que contiene una fórmula. Al darle doble clic nos muestra el origen de los datos de la fórmula, es decir, aquí intervienen datos de la columna cantidad y de precio unitario. Sin embargo, si le damos doble clic a otra fórmula, nos desaparece la ayuda visual de la anterior. Es muy similar lo que hacemos al darle rastrear precedentes, ya que nos dice cuáles son las celdas que afectan el valor de una celda seleccionada. Por ejemplo, aquí tengo seleccionado 1780, el cual nos indica a través de una raya azul con dos puntos, uno en cantidad, que es el origen de datos, y otro en precio unitario. Si seleccionamos otra celda, podemos hacer el mismo proceso. Y aquí, de manera visual, podemos detectar quiénes son los precedentes de una fórmula. En los primeros tres casos vemos que es cantidad y precio unitario. En el caso de subtotal, simplemente nos pone un solo punto en el origen de un rango de datos. Y la línea azul vemos que es un poco más grueso. Ellos nos está indicando que el subtotal se está alimentando con un rango de datos. Y así podríamos rastrear diferentes fórmulas. Si nosotros le damos clic en alguna celda que no tenga precedentes, lo que va a hacer es mostrarnos un mensaje indicándonos que no existe un precedente para tal fórmula. ¿Qué sucede en el caso del IVA? Voy a eliminar las flechas a través de la opción quitar flechas. Vamos a seleccionar el IVA y rastrear precedentes. Que el IVA utiliza el valor del subtotal, pero además nos pone una flecha negra con un icono de una tabla. Eso significa que este valor tiene relación con otra hoja. ¿Cómo podemos saber con qué hoja es? Si le damos doble clic en la flecha en color negro y luego en la opción que nos muestra le decimos ir a el ejemplo de auditoría de fórmulas, que es el nombre del libro, datos, que es el nombre de la hoja, en la celda B2. Si le damos a aceptar, nos muestra precisamente esa hoja, datos en la celda B2. Entonces, en este caso el IVA depende tanto de subtotal como de la información que se encuentra en otra hoja. El tema de dependientes es muy similar, solo que ahora nosotros, una vez que seleccionamos una celda, nos dice el valor de esa celda, en qué resultados interviene. Por ejemplo, vemos que aquí la A15 interviene en el importe, pero también en el cálculo de la opción de número de artículos. De la misma manera podríamos seleccionar varios dependientes. Quitemos las flechas. La opción de mostrar fórmulas, como su nombre lo indica, cuando nosotros la seleccionamos nos mostrará todas las fórmulas que intervienen dentro de nuestra hoja de cálculo. Ocultemos las fórmulas. Y dos de las opciones más interesantes que podemos encontrar son la de comprobación de errores y la de evaluar fórmulas, que de hecho se comportan de manera muy similar. Primero trabajemos con la de comprobación de errores. Voy a seleccionar cualquier celda y lo que voy a hacer es darle clic en comprobación de errores. Como podemos ver, aquí nos indica que hay un error en la celda Q5, en automático la seleccionó. La fórmula es la que tenemos expresada aquí abajo. Nos dice error en valor. Un valor utilizado en la fórmula es de un tipo de dato erróneo, lo que significa que estamos haciendo una operación con un valor que no se puede llevar a cabo. Si nosotros le damos mostrar ayuda sobre este error, lo que hace es que nos abre el navegador y nos muestra la ayuda de Office sobre cómo corregir el error que está detectando. Si nosotros le damos la opción mostrar pasos de cálculo, nos abre una nueva ventana donde nos dice que va a evaluar la fórmula.
Por ello les digo que es muy similar a la siguiente, que también se denomina evaluar fórmula. ¿Y qué es lo que nos hace a través de esta ventana de diálogo? Primero nos indica la referencia de la celda en la cual se encuentra el error. En este caso es en la hoja factura, en la celda Q5. Y nos dice que lo que va a evaluar es la expresión que se encuentra aquí adentro. Si nosotros ponemos atención, hay una sección de la fórmula que se encuentra subrayada. Y es precisamente esa la que nos está dando el error. ¿Y qué es lo que intenta hacer? Intenta multiplicar .005 por una fecha. Precisamente ahí está el error. Si nosotros le damos evaluar, lo que va a hacer es intentar realizar esa operación y como vemos nos muestra el símbolo del gato con la palabra valor, lo cual indica que tenemos un error en esa operación. Si nosotros continuamos evaluando, pues obviamente continuará arrastrando el error. Vamos a darle cerrar. La siguiente opción nos dice ignorar el error. Si nosotros consideramos que la fórmula está bien hecha y no necesitamos hacer nada al respecto, simplemente le damos ignorar error. Si nosotros le damos esta opción, lo que sucede es que nos pone el cursor en la barra de fórmulas para que nosotros podamos hacer la modificación. Como habíamos comentado, Q8, que es el valor que tenemos aquí, no puede ser multiplicado por el valor de la celda C fecha. Por lo tanto, aquí tendríamos que modificar. Realmente la operación tendría que ser por K22, que es el subtotal. Si le damos Enter, el error desaparece. Le damos reanudar. Nos dice que ha finalizado la comprobación de errores. No localiza ningún error más dentro de la hoja de cálculo y por lo tanto podemos salir. Como vemos ahora, el error ha desaparecido. Aquí nosotros podríamos rastrear los precedentes y podemos ver que interviene el valor de subtotal, así como el valor del número de artículos y con algunos porcentajes para obtener el total de descuentos por artículo. En el caso de evaluar fórmula, sucede algo muy parecido a lo que habíamos visto anteriormente. Nos dice que vamos a evaluar la fórmula que se encuentra en la celda Q5 y lo primero que va a hacer es evaluar lo que tenemos subrayado. En este caso el valor de Q6. Cuando nosotros le demos evaluar, lo que hará será obtener el valor de Q6, que en este caso es 9 y nos pregunta 9 es mayor que 10. Esta será la siguiente evaluación. Al darle evaluar nos dice que ese valor es falso, por lo tanto se pasa a la siguiente condición sí. Y aquí nos dice ahora que va a evaluar el valor que tenga Q6. Q6 tiene el valor de 9. 9 es mayor que 5, en este caso es verdadero. Como es verdadero, la siguiente evaluación que va a hacer es obtener el valor de K22. Le damos evaluar, K22 vale 4.361 y ahora lo que va a hacer es obtener el valor de Q8. Q8 es .005. La siguiente operación sería la multiplicación de estos dos valores. Con eso obtenemos un resultado y ahora va a evaluar toda esta condición sí. Como resultado tendríamos 21.805. Este sería el siguiente resultado a evaluar. Como la otra condición de sí es falso, por lo tanto nos regresará el valor de 21.805. Al darle reiniciar, volvemos a hacer el proceso de evaluación de la fórmula. Si nosotros en esta ocasión pulsamos el botón de paso a paso para entrar, lo que haría sería entrar a la celda Q6 para obtener el valor. Al darle clic, ingresamos ahora a la hoja factura en la celda Q6 y nos dice que hace la suma de A13 a A16. Si nosotros le damos evaluar, lo que hace es que realiza la suma de ese rango. Como no hay más pasos a evaluar dentro de esas celdas, entonces el siguiente botón que nos muestra es paso a paso para salir. Al darle clic, regresa nuevamente a la evaluación anterior y ahora sustituye lo que tendríamos en K6 por K9 como lo vimos en el ejemplo anterior. Apoyándonos de estas opciones de la herramienta de auditoría de fórmulas, nosotros podemos fácilmente detectar la precedencia o dependencia de fórmulas, así como la detección de errores o la evaluación de una fórmula determinada.